favor. Son las 7 de la noche en Caracas, Venezuela, donde este domingo el régimen de Nicolás Maduro le impidió la entrada a diputados opositores al recinto de la Asamblea Nacional, en donde estaba prevista una votación para elegir una nueva junta directiva. Y es la medianoche en Madrid, España, donde Pedro Sánchez se quedó corto en su intento de lograr una mayoría absoluta para revalidar su cargo, lo que significa que ahora tendrá que esperar hasta el martes para obtener la mayoría simple. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mirador Mundial. Soy Rafael Romo en Atlanta. Aquí es donde tenemos las noticias que marcan el curso de la historia. Comenzamos. A esto es a lo que se ha visto reducida la democracia en Venezuela. Este es el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido también como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. Trataba de saltar una verja para entrar al recinto del Parlamento, algo que, como vemos en las imágenes, no pudo conseguir. El régimen de Nicolás Maduro, mediante el uso de la fuerza, le impidió a Guaidó y diputados opositores como él la entrada a la Asamblea Nacional. Y es que se suponía que este domingo la Asamblea Nacional de Venezuela iba a llevar a cabo una votación, una sesión para elegir a una nueva junta directiva. Se suponía. Pero efectivos tanto de la Guardia Nacional como de la policía en uniformes antimotines rodearon el edificio formando una barrera infranqueable. Esto es lo que sabemos. Sin la presencia de los diputados de oposición, los oficialistas se apresuraron a votar y eligieron a Luis Parra, exmiembro del opositor Partido Primero Justicia, como presidente de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, calificó el acto como un golpe al Parlamento, argumentando que la votación se hizo sin votos ni quórum por la ausencia de la oposición. Dentro del recinto se formó el caos y hubo momentos de gran tensión, incluyendo un intento de diputadas de oposición de impedir que los chavistas utilizaran los micrófonos, algo que no pudieron conseguir al final. Nuestra corresponsal en Caracas fue testigo del caos y la tensión dentro y fuera del recinto de la Asamblea Nacional y nos acompaña ahora en vivo desde Caracas con más detalles. Te saludo con mucho gusto, Osmari. Me ha tocado estar en el edificio del Parlamento y me he dado cuenta de que está rodeado de grupos de choque chavistas conocidos en Venezuela como colectivos, pero no fueron ellos, ¿no, Osmari, en esta ocasión los que impidieron la entrada de los diputados opositores, ¿correcto? Así es, Rafael, buenas noches. Hubo fuertes medidas de seguridad en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, la cual está tomado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y también el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, que hicieron fuertes revisiones tanto a los parlamentarios como a los periodistas. Muchos de los periodistas no pudieron ingresar a la sede tampoco. Muchos de los diputados, entre ellos el propio Juan Guaidó, que aspiraba este domingo a resultar reelecto como cabeza del Poder Legislativo. Hubo al menos 3 cordones de seguridad que tuvieron que pasar los diputados. En lo que denunciaron era una suerte de operación rebanadora que impedía que los legisladores llegaran hasta el hemiciclo donde se desarrollaría esta sesión, la sesión de instalación del periodo legislativo del año 2020, en la cual, como establece la Constitución, se debe determinar quiénes conformarán la Junta Directiva. Guaidó, incluso surgieron imágenes de Rafael intentando brincar una baranda para poder ingresar a la sede del Palacio Federal Legislativo, mientras la Guardia Nacional Bolivariana impedía su paso. Mientras esto ocurría, Rafael, a las afueras,
de la sede de la Asamblea Nacional. En el interior se produjo una situación que muchos han asegurado no se desarrolló conforme al reglamento de interior y de debate. Parece que hemos perdido la señal con Osmari Hernández. ¿Estás en la línea todavía, Osmari? Presidente del Parlamento. Vamos a escuchar lo que dijo en este sentido Juan Guaidó. A esta hora, Venezuela no tiene parlamento instalado. A esta hora, Venezuela no tiene, hoy, en este momento, la Junta Directiva para el nuevo año legislativo instalada. Porque no hubo verificación de quórum, no hubo una votación, no hubo votación nominal. Secuestraron a los parlamentarios adentro del hemiciclo, prohibieron la entrada de los medios de comunicación libres, secuestraron el cuerpo diplomático parcialmente durante algunas horas. Y lo que nos corresponde a nosotros, mira, no es venir a lamentarnos, para que sepan. Pues ya sabemos cómo actúa la dictadura. Lo que nos corresponde a nosotros es proteger a nuestra gente. Bueno, y a todo esto, Osmari, ¿quién es Luis Parra y por qué, siendo anteriormente opositor, ahora se ha pasado al lado del chavismo y parece que tiene el aval para ser el presidente de la Asamblea Nacional del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Quién es Luis Parra? Sí, Rafael, justamente la elección de Luis Parra contó con el respaldo de los votos del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, y de hecho poco después se pronunció el cuestionado presidente Nicolás Maduro para respaldar esta nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional que aseguran es de oposición y al mismo tiempo para cuestionar a Juan Guaidó. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Si el fracasado y corrupto diputado Guaidó no quiso entrar es porque no tenía los votos y no tiene aquellas que te conté para enfrentar una votación y ser derrotado. No las tiene puestas, porque si uno tiene que enfrentar una situación como nos ha tocado a nosotros, uno da la cara, ¡pum! Y si le toca ganar, gana, y si le toca perder, pierde, pero uno da la cara. No quiso dar la cara. Bien, Rafael, importante destacar que a esta hora se está generando otra votación de una sesión que fue convocada por Juan Guaidó en la sede del diario El Nacional en el este de Caracas, en la cual se está reeligiendo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Así que, de acuerdo con esto, hay dos sesiones que se desarrollaron en una misma jornada y con dos presidentes del Parlamento, Rafael. Bien, gracias, Osmari Hernández, con el reporte en vivo desde Caracas. Regresaríamos contigo en cualquier momento, Osmari. Gracias. Y las reacciones no se hicieron esperar. La embajada virtual de Estados Unidos para Venezuela, no hay una, pero la que hay es virtual, criticó al gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro diciendo que esta acción va en contra de la ley y del pueblo. En su cuenta de Twitter, la embajada escribió el siguiente mensaje: alerta. Lo que el régimen está haciendo ahora en la Asamblea de Venezuela va completamente en contra de la voluntad del pueblo y de las leyes que gobiernan el proceso. La democracia no puede ser intimidada, decía el mensaje. Mientras tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también denunció los acontecimientos de este domingo en la Asamblea Nacional de Venezuela en su cuenta en Twitter, donde escribió: condenamos los sucesivos actos de violencia contra la Asamblea Nacional y repudiamos cualquier acción de usurpación realizada contraria a la legitimidad constitucional y a las mayorías de la AN. Este nuevo capítulo que reduce una vez más la democracia, poco que quedaba de democracia en Venezuela, es el primer tema del programa. ¿Qué opciones le quedan a Juan Guaidó ante esta situación? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN, con la etiqueta numeral Mirador Asamblea VZLA de Venezuela, por supuesto. Podría ser una señal de que Irán buscará contraatacar a Estados Unidos donde sea y como sea. Por lo menos 2 misiles se estrellaron contra el perímetro de la llamada Zona Verde de Bagdad, un área de 10 kilómetros cuadrados que alberga la presencia internacional en la capital de Bagdad, especialmente la de Estados Unidos. Los misiles cayeron en la zona en altas horas de la noche de este domingo, hora local de Bagdad, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Irak.
Por ahora no está claro si hubo muertos o heridos y cuán grande fue el daño a estructuras y edificios. Y siguiendo con el tema de las tensiones en Medio Oriente, se supone que el Congreso de Estados Unidos, y no el presidente, es el que tiene la facultad de declarar la guerra, pero este domingo a media tarde el presidente Donald Trump anunció que si Irán ataca a cualquier ciudadano estadounidense o activo del país, es decir, instalación, Estados Unidos responderá de inmediato. Lo interesante es que en vez de una notificación oficial, el presidente lo hizo muy a su manera, a través de su cuenta en Twitter. Vamos a verla. Estas publicaciones, escribió el presidente, servirán para notificar al Congreso de Estados Unidos de que si Irán ataca a cualquier persona o activo estadounidense, Estados Unidos contraatacará rápidamente y tal vez de manera desproporcionada. Tal notificación legal no es obligatoria, pero se ofrece sin embargo, decía el presidente en Twitter. A propósito, el Parlamento de Irak votó este domingo a favor de expulsar a todas las tropas estadounidenses de su país. La medida es en represalia por la muerte del comandante iraní Qasem Soleimani en un ataque selectivo de Estados Unidos en Irak. Uno de los temores ante la posible salida de los militares es el resurgimiento de ISIS en la región. Desde Jerusalén, José Levi, con esta escalada en las tensiones provocada por la ejecución del líder militar por orden del presidente Trump y las reacciones generadas en Irán. Te escucho, José, adelante. Hola, Rafael. Las muestras de indignación en Irán continúan. Inclusive han llegado ahora hasta el propio Parlamento en Teherán, donde muchos de los diputados presentes en el pleno de este Parlamento se reunieron ahí para corear juntos la frase de muerte a Estados Unidos. Todo esto mientras en distintas ciudades de Irán está continuando el sepelio que comenzó el sábado en Irak, donde Qasem Soleimani perdió la vida, esta vez ya en la propia Irán. Es realmente en muchos lugares una multitud gigantesca la que participa en este sepelio de Soleimani. Y ahí también corean frases en contra de Estados Unidos, en contra de Israel. Y la dificultad de avanzar al féretro es tal que se piensa que va a ser necesario el ampliar los días en los que se realiza este funeral. Todo esto cuando en Irak, ahí también se ha reunido el Parlamento, pero esta vez para adoptar una resolución que exige al gobierno buscar fórmulas para terminar cuanto antes con la presencia militar extranjera, o sea, la presencia de Estados Unidos en el interior de Irak. Una presencia que hay quienes temen, caso de terminar, podría llevar a que hubiera un resurgimiento del movimiento extremista terrorista ISIS dentro de Irak. En esta sesión estuvieron presentes los diputados chiitas, generalmente pro-iraníes, pero no los diputados suníes o kurdos. Mientras tanto, en Beirut también hubo muestras de duelo por la muerte de Qasem Soleimani. Fueron organizadas por el movimiento pro-iraní Hezbollah. El líder de este movimiento, el jeque Hassan Nasrallah, aseguró que todo el Medio Oriente está comenzando ahora una nueva época, distinta a lo que era hasta ahora. Dijo que las bases de Estados Unidos en la zona serán objetivo ahora de ataques. Algo similar a lo expresado por Hussein Degan, quien es el consejero militar central del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei. Aseguró Degan que, igual que el ataque de Estados Unidos que mató a Qasem Soleimani fue un ataque militar, entonces también la represalia será militar contra objetivos, dijo él, ya sea de soldados, bases militares, objetivos políticos, o sea, diplomáticos, o también las naves de Estados Unidos en el mundo. Dijo él que todo esto serían ahora objetivos legítimos para su país. Con respecto a la amenaza de Donald Trump de atacar, caso necesario, 52 objetivos de Irán, entre ellos también objetivos culturales, dice Degan que esto es algo totalmente inaceptable y que en cualquier caso la reacción de Irán a algo así sería atacar 300 objetivos de Estados Unidos.
Todo esto cuando de su parte Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, aseguró a CNN que el objetivo de Estados Unidos sigue siendo el bajar la tensión. Junto a esto, él asegura que el mundo, tras la desaparición de Qasem Soleimani, es un lugar más seguro. Rafael. Gracias a José Levi en Jerusalén. Tenemos que regresar a Venezuela porque en estos momentos está tomando juramento Juan Guaidó para un nuevo periodo como presidente de la Asamblea Nacional. Escuchemos. Si así lo hiciere, que Dios de la patria os premie, sino que os condene. Diputado. Diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia, jura ante Dios y ante la patria cumplir fielmente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes. Cabe aclarar lo que está sucediendo en estos momentos. Les comentaba anteriormente que debido a que se les negó el acceso al recinto de la Asamblea Nacional, los diputados opositores, incluyendo su presidente Juan Guaidó, se desplazaron hasta el edificio del periódico El Nacional, en donde han celebrado una sesión. Hace unos momentos tomó juramento como presidente para un nuevo periodo al frente de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó, ahora él mismo le está tomando el juramento al resto de la Junta Directiva, y esto es porque otro grupo de diputados afines al chavismo realizó su propia sesión sin la presencia de la oposición en la Asamblea Nacional, y fue ahí donde votaron por Luis Parra como nuevo presidente de ese grupo de la Asamblea Nacional. Una situación bastante confusa. Esto está ocurriendo en otra parte completamente. Vamos a seguir monitoreando lo que pasa en Venezuela. Ahora seguimos hablando de Irán. La República Islámica anunció este domingo el fin de las restricciones sobre la producción y el enriquecimiento de uranio establecidas en 2015 en el llamado Plan de Acción Integral Conjunto. A través de la agencia de medios estatal IRNA, el gobierno iraní dejó claro que considera inválido el acuerdo nuclear, argumentando que Irán continuará colaborando con agencias nucleares internacionales y que pretende cumplir con el compromiso previo cuando Estados Unidos elimine todas las sanciones en su contra. Un soldado estadounidense y 2 civiles que trabajaban para el Departamento de Defensa murieron este domingo en un ataque en una base militar en Kenia. El Comando de Estados Unidos para África responsabilizó de los hechos al grupo yihadista Al-Shabaab. Otras 2 personas resultaron heridas, aunque se encuentran en condición estable y fueron evacuadas de las instalaciones militares, dijo el comando. La base era utilizada por fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos que trabajaban con aliados africanos para proteger sus intereses en la región, informaron fuentes a CNN. El general Stephen Townsend, quien dirige el comando en África, denunció el ataque y aseguró que Irán, tras el responsable y contra Al-Shabaab, el cual busca dañar a los estadounidenses y sus intereses. Y bueno, la escalada en las tensiones de Medio Oriente por la ejecución del líder militar iraní es el segundo tema del programa. ¿Qué significan las últimas acciones para la estabilidad de la región? ¿Era necesaria la ejecución de Qasem Soleimani? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, es arroba Rafael Romo CNN con la etiqueta numeral Mirador Irán. Y más adelante aquí en Mirador Mundial, Ecuador, 20 años después de la dolarización. Y nuestro ojo crítico, Juan Carlos Arciniegas, se encuentra en Beverly Hills, donde esta noche desfilarán muchas estrellas en busca de un codiciado Globo de Oro. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ya esto entró ahora sí de lleno, porque acabo de ver, por ejemplo, al director y guionista Noah Baumbach. Él es el más nominado de la noche con la película Marriage Story. Tiene 6 nominaciones. Luego le siguen Tarantino y también le siguen Scorsese con 5 por sus respectivas películas. A mi lado, por ejemplo, tenemos a una de las actrices de una cinta que gustó muchísimo el año pasado, The Farewell. Es la abuela de la historia que desencadena toda la historia. La protagonista nos cuenta que es Awkwafina quien está nominada. Así que en segundo les cuento más de lo que está ocurriendo ya aquí en la alfombra roja del Globo de Oro. Juan Carlos Arciniegas, regresamos más tarde contigo. Nuestros temas de conversación hoy en redes sociales, numeral Mirador, Asamblea BZLA por Venezuela, Mirador Irán y este último tema, Mirador Globo de Oro. Volvemos.
Esta semana se cumplen 20 años del anuncio de la dolarización del sistema monetario en Ecuador. El país enfrentaba una dura crisis económica y esta decisión fue adoptada para frenar los estragos de la inflación y la devaluación del sucre, la moneda en circulación en ese entonces. Como recuerdan, 20 años después, un comerciante y un profesor, el cambio de moneda. Ana María Cañizares conversó con ellos en Quito. Estos son los billetes del sucre, emitido por el Banco Central de Ecuador y moneda oficial del país por 116 años, hasta el 2000. Edwin Valencia, comerciante de artículos electrónicos hace 22 años en Quito, nos muestra su colección y dice sentir nostalgia. 20 años después de que el Ecuador reemplazara el sucre por el dólar estadounidense, recuerda que los ingresos familiares se redujeron sustancialmente. Fue un cambio total que muchas veces perdimos ahorros, perdimos inversión. Se nos queda en el recuerdo solamente nuestro sucre, pero paulatinamente la gente fue acostumbrándose a la dolarización. Fuimos acostumbrándonos y borrando los decimales y haciéndole solamente un número entero que era el dólar. El país vivía una fuerte crisis económica, marcada, entre otras cosas, por la devaluación del sucre, una inflación de 60%, la quiebra de varios bancos privados y el congelamiento de los depósitos. Este es un proceso que no tiene antecedentes. El 9 de enero de 2000, el entonces presidente Yamil Maguad anunció la dolarización como remedio para la agonizante economía ecuatoriana. La tasa de cambio fue de 25.000 sucres por dólar. Es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos. Es el camino por donde debemos transitar. Eran 10 centavos. En las aulas universitarias, profesores de economía como Estuardo Gordillo tuvieron que explicar a sus estudiantes por qué el Ecuador llegó a ese momento. Porque ahí era el mejor momento para enseñar economía con la vida real. Gordillo cuenta que había preocupación entre los alumnos, que algunos se retiraron pues sus padres ya no podían pagar sus estudios, y los que se quedaron le hacían preguntas sobre cuánto duraría el dólar como rector del sistema monetario. Trataba de explicarlo con ejemplos. Es como el momento en que yo estoy en la puerta de un avión lanzándome en paracaídas. Claro, ahí estoy dudando, ¿me lanzo o no me lanzo? ¿Al fin me lanzo o me empujan? Ahí lo único que debo hacer es santiguarme y tratar de recordar rápido las reglas que me dieron para manejar el paracaídas. No fue el mejor momento, pero realmente fue la única opción. Para mí me dije, esto no tiene retorno. El hijo de Edwin Valencia nació ese mismo año en un país dolarizado. Su padre le cuenta cómo eran esos días. En su colección de billetes falta únicamente el de 1.000 sucres y espera conseguirlo próximamente. Incluso en el cambio de moneda no sabíamos cómo realizar. Si una cosa valía 1.000 sucres, le hicimos $1. Y al cambio era totalmente inalcanzable. A $1 de remate, vea. Saldos ya no a sucres, a $1. El anuncio de la dolarización no contuvo el malestar social en las calles y tras intensas movilizaciones, Yamil Maguad fue derrocado el 21 de enero. Al mes siguiente, el Congreso aprobó una ley que dio 6 meses de plazo para canjear los sucres. Tanto Gordillo como Valencia concuerdan en que esta medida generó un duro impacto en los hogares, pero creen que ha permitido generar estabilidad. Aún hay ciertas críticas, pero lo cierto es que ningún gobierno ha dado marcha atrás. Ecuador es el único país de Sudamérica que ha adoptado el dólar estadounidense como moneda de curso legal. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. En España, la formación de un nuevo gobierno continúa en jaque a la espera de que Pedro Sánchez resulte investido como presidente del Ejecutivo. Este domingo, en la primera votación del debate que estudia su investidura, Sánchez no consiguió el apoyo de una mayoría absoluta para revalidar su cargo. Eso traslada la atención a este próximo martes, jornada en la que previsiblemente sí lograría revalidar la presidencia gracias a una mayoría simple, como nos informa ahora Pau Mosquera desde Madrid. Votos a favor del candidato, 166. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18.
No habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior. Pedro Sánchez terminó la primera ronda del debate de investidura sin lograr el apoyo necesario del Parlamento para revalidar su cargo al frente del Ejecutivo español. Una primera votación en la que necesitaban los sufragios afirmativos de una mayoría absoluta de la Cámara, eso es, al menos 176 diputados. Consciente de que eso iba a resultar difícil por la gran fragmentación política del Congreso, Sánchez y su equipo negociador se enfocaron desde un inicio en cosechar apoyos y abstenciones. Estados Unidos. Eso puede hacer la diferencia. En este estudio. Porque CNN es la fuente. Los amantes del cine y la televisión están muy pendientes a lo que pasará esta noche en la 77ª entrega de los premios Globo de Oro. Entre esos amantes del cine está nuestro ojo crítico, Juan Carlos Arciniegas, ya en la alfombra roja en Beverly Hills, con más detalles del evento. Un saludo una vez más. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo desde Beverly Hills, California, Rafa. Te acabas de perder, pude conversar unos pocos minutos con Fernando Meirelles. Él es un director brasileño que este año está aquí en el Globo de Oro representando a su película que está nominada Los Dos Papas. Se ha hablado mucho de esa cinta y le mencioné dos temas en específico. Uno, el que tenía que ver en un momento de la película que en México se habló mucho, donde los dos papas hablan o se supone que están hablando de un caso de pedofilia en la iglesia mexicana y me decía él que no quiso ahondar en ese tema porque le parecía que la película iba a ser muy diferente, que había que tocar el tema de la pedofilia, pero que en este caso, aunque en México se criticó mucho, como te digo, de que nunca supimos qué es lo que se estaban diciendo entre ellos, él prefirió mantenerlo pues así en una simple referencia, por decirlo así. Otra cosa que le pregunté a Fernando Meirelles, el director brasileño, es qué opina de lo que hace un par de días, tú lo sabes, estuvo en los titulares en todo el mundo la reacción del Papa Francisco cuando una mujer lo quiere saludar y como que le agarra mucho la mano y no lo quiere dejar ir. Y me dijo, mira, lo digo en la película, él es un ser humano. Dice, fue agresivo, pero es un ser humano, como también lo he dicho varias veces durante las entrevistas hablando de esta cinta de Netflix. Y te cuento que Netflix, ya ahora sí que hay ambiente, hace un rato no lo veías, pero voy a ver si identifico a alguien. Ya hemos visto a Noah Baumbach, como te digo, es uno de los grandes de la noche porque está nominado a su película mejor, es la que más nominaciones recibió, que es Marriage Story, que también pertenece a Netflix y de eso te quería hablar. Netflix es la firma, porque todavía no podemos decir que es un estudio, pero más o menos es una plataforma en un momento solamente para ver películas, ahora para producir, y ha tenido 17 nominaciones, tanto en lo que tiene que ver con películas como en la televisión, que es lo que premia el Globo de Oro. Esos dos medios, así que vamos a ver si a Netflix la ve bien esta noche. Envidiable tarea la de Juan Carlos Arciniegas. Regresamos contigo más tarde. Nos acompañamos en vivo desde Beverly Hills, en California. Gracias, Juan Carlos. Bueno, este es el tercer tema del programa. ¿Cómo se interpreta el dominio de películas producidas por compañías de distribución de entretenimiento? Ya lo mencionaba Juan Carlos. Compañías como Netflix, por ejemplo. ¿Qué significa esto para el cine convencional? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, con la etiqueta numeral Mirador Globo de Oro. Bueno, bienvenidos a la información deportiva. Les saluda Luis Gerardo Bucci. Comenzamos con un nuevo hecho de racismo en el fútbol italiano. En este caso, la víctima ha vuelto a ser el jugador del Brescia, Mario Balotelli. Esto después de marcar el primer tanto del encuentro en el que su equipo cayó frente a la Lazio. El partido se jugó en el estadio Mario Rigamonti, donde... Bueno, Balotelli se refirió en sus redes sociales a este hecho. El delantero escribió en Instagram específicamente: fue una derrota dolorosa, pero volveremos mucho más fuertes y vamos por el camino correcto. Los hinchas de la Lazio que fueron hoy al estadio deberían estar avergonzados. Hashtag, díganle no al racismo. Vamos a cambiar de tema. El ahora ex seleccionador de Venezuela, Rafael Dudamel, fue anunciado como nuevo entrenador del Atlético Mineiro de Brasil. El club lo confirmó apenas unas horas después de que Dudamel renunciara a la Vinotinto y le haya dado una entrevista a CNN. El técnico le concedió a mi compañero Raúl Sáenz una exclusiva para dar su versión tras dar un paso al costado, y esta noche podrán ver la segunda parte de esa entrevista. Aquí un adelanto.
Es difícil tener 30, 40 jugadores y que las decisiones de un entrenador, de un líder, puedan tenerlos contentos a todos. Es imposible. Es imposible. Pasa en las mejores empresas, pasa en las mejores familias. Pero siempre entendieron que mis decisiones, más allá de no satisfacerles a todos, siempre iban en procura de lo mejor para el equipo nacional. Bueno, repito, esta noche podrán ver la segunda parte de esta entrevista exclusiva. Rafael Dudamel da más detalles de su salida de la selección y su relación con los jugadores de la Vinotinto. Domingo 11 de la noche, hora de Miami, 8 de la noche, hora de Los Ángeles. La segunda parte de la entrevista con Rafael Dudamel en Deportes CNN, no se la pierdan. Bueno, hasta aquí la información deportiva, por supuesto. La invitación para que nos vean esta noche en Deportes CNN con la entrevista de Rafael Dudamel y mucho más. Nuestra página www.cnne.com cuenta con la información más destacada de América Latina, Estados Unidos y el mundo. Además, la nueva experiencia de nuestro sitio está diseñada para que usted se informe rápida y fácilmente desde cualquier dispositivo móvil. Volvemos. La rosca de Reyes es una tradición muy arraigada en la cultura mexicana. La pastelería Ideal, una de las panaderías más conocidas en el centro histórico de la Ciudad de México, está en pleno proceso de elaborar unas 80,000 roscas que se venden entre el 2 de enero y hasta este lunes 6, cuando se celebra el Día de Reyes. 150 panaderos son los responsables de alcanzar esta meta. Parte de las razones que hacen a esta panadería especial es que las roscas que venden son elaboradas con los mismos ingredientes y la misma receta que han utilizado por 93 años. De esta forma, nos despedimos. Gracias por su atención. Soy Rafael Romo en Atlanta. Aquí tengo algunos de los mensajes y opiniones que me llegan a mi cuenta en Twitter, @Rafael Romo. Así nos vamos. Gracias por su atención.